Va a presentar a... ¿Cómo se llama la chavala esta que ha venido hoy? ¿Laura? La morena. ¿Laura Gallego? Sí, Laura Gallego, sí. La nueva Laura Gallego. El Gallego. encuentro te iba a hacer más ilusión, pero ya veo que ninguna. No, hombre, sí que me hace ilusión. Tanto es así que me voy. Adiós. Pódame ver. Es que ha cumplido la mayoría de edad Laura Gallego y claro, ha cambiado también de look para esta nueva vida. Laurita. Otra temporada ya. ¿Has visto? ¿Has visto? Ya la Bueno, temporada Laura, de que hoy es viernes, día de reto. Esta semana 2 chicos se juegan en este escenario de la tarde aquí y ahora, su última oportunidad de entrar en el concurso. Y además, ensayo general en la academia para mañana. Conectaremos con ellos, estaremos con Raquel a ver lo que se está cociendo por allí, ¿eh? Pero claro, Laura, que está aquí esta tarde con nosotros, está empeñada a cantar, como las niñas caprichosas. Así que... Esto no es así. Eso no es así, que tú ya te has vuelto mayor. Yo he cogido ya el micro y todo, pero no es porque tenía pensado cantar, es porque me gusta tenerlo en la mano. Ya, pero a nosotros nos gusta que cante, ¿verdad? Un poquito, ¿no? Ahí está el público, a ver. Un casito chico. Que tiene la zarzamora que toda hora llora que llora por los rincones, y ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones, llevan y ya de casa me vinieron a decir, pero ya lo había besado y era tarde para mí, que publiquen mi pecado y el querer que me devora, y que tome de lado por saber del querer desgraciado que embrujó la zarzamora, por saber del querer desgraciado que embrujó a la zarzamora. Muchas gracias. Muy bonito, Maestro, muy que tengo ahí bonito. acompañándome, que no se ven nunca, pero están Ahí los maestros, claro que sí, el No se maestro ve, pero se Didi escucha. y el maestro Eufrasio. Bueno, Laura, que lo decíamos antes, que vamos a conectar con la academia. Allí está Juliana con Raquel. Creo que le tocaba ensayar o estaba a punto de ensayar Verónica, la reta